Éxodo 17, versículos 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Padre, te damos gracias porque aquí estamos esta mañana con una mente abierta y también con un corazón sediento para recibir de ti la enseñanza de tu bendita palabra. Ilumina nuestro entendimiento, danos la gracia de tu Espíritu Santo y permite que la palabra sea agradable, sea interesante, prospérala, bendícela en nuestra vida y que no seamos indiferentes, que no tengamos sueño, sopor. Despiértanos para que esta palabra cumpla su cometido en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ese entonces es el vínculo con lo que sucedió anteriormente. Capítulo 17 dice que el pueblo de Israel partieron del desierto de Sin y empezaron su viaje, pero en el viaje tuvieron pruebas. Les falta agua. ¿Se imagina? Millones de personas de la tercera edad, niños, les falta agua. El pueblo, en lugar de clamar a Dios, creyentes, aprendamos, primer cosa ante la prueba, clame a Dios. En lugar de orar al Señor, el pueblo de Israel murmuran, se quejan, le echan bronca a Moisés, pelean con Moisés, le critican a Moisés, etcétera, etcétera. Dios hace el milagro, el pueblo toma agua y entonces, dice versículo 8, así empieza, entonces otra prueba, entonces otro problema. Es que sabe qué, hermano, el propósito del sufrimiento, óiganme bien, pongan atención, el propósito del sufrimiento es para que aprendamos a obedecer a Dios. El propósito del sufrimiento es para que aprendamos a confiar en Dios. Es el propósito, para que usted ponga su mirada y ponga su confianza en el Señor. Entonces, otra prueba, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Oye, Josué era un jovencito, pero ya era un joven maduro, Era un joven en quien se podía confiar, era un joven en quien Moisés pudo delegar. Y miren lo que le pide Moisés: escoge varones, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, tendré la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Cuánta falta hacen en el reino de Dios? ¿Cuánta falta hacen en la iglesia jóvenes como Josué? Hombres y mujeres como Josué. Haga esto, hermano. Sí, hermano. Y lo hacen al pie de la letra. Peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaron
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre la piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado, el otro del otro lado. Así hubo en las manos de Aarón firmeza hasta que se puso el sol, todo el día, hasta que se puso el sol, hasta que se hizo de noche. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, Moisés, para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Esto significa: Jehová es mi bandera, Jehová es mi victoria. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Contra quién salió a pelear Amalec? Contra el pueblo de Israel. ¿Qué dice Dios en el versículo 16? Que la mano de Jehová, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Contra quién estaban peleando verdaderamente Amalec? Contra Dios, contra Dios. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. El más grande secreto de la vida cristiana. Vamos a ver cuáles son los secretos más grandes de la vida cristiana. Y para ello, antes, ¿de qué manera responde usted o cómo responde usted cuando tiene una crisis en su vida? ¿Cómo responde usted cuando tiene un problema en su vida? Está fuera de su control, está fuera de su alcance. ¿Cómo responde usted? Porque no es hasta que nos enfrentamos a una tragedia, no es hasta que nos enfrentamos a un problema que usted va a saber qué clase de fe tiene. No es hasta que usted esté ante una situación difícil que usted no va a saber qué clase de fe tiene. O sea, no es hasta que la fe es probada a través de los problemas que usted se va a dar cuenta si tiene una fe bíblica o si tiene una fe religiosa. Porque hay personas que simplemente son creyentes religiosos. Es decir, vienen el domingo, cantan, oran, amén, se van y se acabó. Ya cumplí. Y mire, cuando un creyente tiene un problema, tiene una prueba, tiene algo difícil en su vida, mire, hay creyentes de esos creyentes que le digo que son creyentes religiosos, esos creyentes se desaniman,
se descomponen emocionalmente, se descomponen emocionalmente, se descomponen. Tienen un problemita, pues hoy no toco en la alabanza, hoy no canto con el ministerio de alabanza, hoy no voy al templo, hoy me quedo encerrado. Y otros peor, ¿verdad? Otros se deprimen. Y otros peor tantito, recurren hasta anestésicos para calmar eso que sienten, ¿verdad? Y el doctor lo que hace es, se van a dormir, los manda a dormir y se echan una buena siesta, y cuando despiertan están peor. ¿Usted cómo es? ¿Es usted una persona que ante una adversidad, ante un problema, cae de rodillas, clama al Señor, ora al Señor, recuerda el Salmo 121? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice usted, viene de Jehová, el mismito que hizo los cielos y la tierra. O sea, ese Dios todopoderoso. Mi socorro viene de Jehová. Aunque usted esté allí en lo difícil, ¿verdad? Aunque usted vea que no hay salida. ¿O es usted una persona que ante una prueba, ante una adversidad, usted recuerda Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Todo ayuda bien a los que aman al Señor. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona usted? En medio de esa problemática, ¿hay paz en su corazón? ¿O hay angustia? ¿Cómo reacciona? En medio de esa situación, ¿hay paz o hay angustia? Y hay gente que no le va a entender si le ve que usted está en paz, que usted está tranquila, no le va a entender. Yo recuerdo cuando mi hija, el esposo Antonio, se agravó y miraban a mi hija tranquila, con paz, alababa al Señor, sonreía con las hijas. Hubo gente que llegaba a decirle: oye, Maite, ¿y quieres a tu esposo? Los carnales, ¿verdad? Los que no entienden, ¿verdad? Y al poco tiempo, ¿verdad?, el Señor llama a su presencia al esposo Antonio, y mire, la mujer está con paz. Y le digo: hijita, ¿cómo te sientes? Me duele, pero sé que está mejor con el Señor. Sé que todo ayuda bien a los que aman a Dios
y yo lo amo. Oiga, qué lecciones. Y al poco tiempo tiene cáncer y la primera operación. Y al año otra operación, porque el cáncer volvió. Y a los 8 meses otra operación. Porque el cáncer volvió. Yo recuerdo en el hospital allá en el siglo XXI, una de las operaciones, estaba yo con ella. Le digo, hija, vamos a orar. Hemos orado, pero para que yo te entregue, porque me pidieron que yo le entregara allá en la mera puerta del quirófano. Vamos a orar, oramos. Y le digo, hija, ¿estás tranquila? Estoy tranquila, dice. Estoy tranquila. Si me voy con el Señor, dice, ya compré un seguro para mis hijas. Fíjese, hay un sobre en tal lugar con indicaciones. Oiga, yo sentía un nudo, ¿verdad? Pero una mujer ahí con paz, hermanos. Todo ayuda bien. ¿Cómo reacciona usted ante una adversidad? ¿Cuánta gente, verdad, se deprime por menos? ¿Tiene usted la paz del Señor a pesar de lo que esté pasando? ¿O no hay paz? Echa bronca, se molesta, está irritable, está molesta. Dice la palabra, Éxodo 17, vino Amalec y peleó contra Israel. Vino Amalec y peleó contra Israel. Y Moisés dijo a Josué, escoge varones, sal a pelear contra Amalec. Mañana, le dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Gloria a Dios, gracias a Dios por Josué, joven. Y era pelear cuerpo a cuerpo, sin experiencia, ¿Cómo se llama la conferencia del jueves? ¿La experiencia de quiénes? ¿Cómo se llama la conferencia? El novato. Miren, luego decimos, es que yo no puedo, yo no sé, yo no he estudiado, que yo... Esa conferencia le va a ayudar. Mire, Josué no se puso a decir, es que, oye, yo nunca fui soldado. ¿Cómo me nombras a mí en jefe, encargado de eso? Y este pasaje pues nos da el secreto para vencer cualquier problema. Este pasaje nos da el secreto para vencer cualquier crisis. Este pasaje nos da el secreto para vencer cualquier situación por la que usted pase. ¿Y sabe cuál es el secreto? El secreto es la oración. El secreto, damas y caballeros, es la oración. La oración. Mire, Dios es poderoso, pero Dios quiere responder la oración de su pueblo. Dios es poderoso, pero Dios quiere que su pueblo ore, que su pueblo clame, que su pueblo le busque, que su pueblo sea un pueblo de oración. Ahora déjeme decirle, usted nunca va a poder descubrir, nunca va usted a poder ver el poder de la oración si usted no es una persona de oración. Si usted no es una persona de oración, nunca va a poder descubrir, nunca va a poder ver
el poder de la oración. Para ver el poder de la oración, para experimentar el poder de la oración, usted necesita ser una persona de oración. Usted necesita ser una persona de oración. No mande ahí a decirle a la iglesia: oren por mí. Sí, oramos por usted. Hay un ministerio, 2 ministerios de oración e intercesión. Oramos con mucho gusto. Pero usted necesita ser una persona de oración. Y tiene un problema, ore al Señor. Un esposo que no se convierte, ore al Señor. Un esposo que le hace la vida difícil porque no es creyente, ore al Señor. Un problema de financiero, ore al Señor. Ore. Cualquier necesidad, cualquier problema. Un problema de salud, ore al Señor. Problema de relaciones, ore al Señor. Problema de trabajo, ore al Señor. Ore al Señor. Para que Dios lo guíe, Dios le dé sabiduría, Dios le indique qué es o cómo tiene que hacer. Y mire, si nosotros no somos personas de oración, y me refiero a orar todos los días, si no somos personas de oración todos los días, ¿verdad? Usted se levanta, le da gracias al Señor porque durmió, descansó, porque despierta, porque amanece, porque va a empezar un nuevo día. Pone ese día en las manos del Señor, pone su trabajo en las manos del Señor, pone su actividad en las manos del Señor, le pide a Dios su bendición, le pide a Dios su ayuda. Si nosotros no somos personas de oración de todos los días, cuando venga una crisis, cuando venga un problema difícil, mire, se va a hundir, no va a salir, se va a hundir. Y ese problema lo van a devastar, lo va a devastar. Miren, hay muchas personas que el problema o la crisis lo saca del camino, lo saca del camino de Dios, lo saca del camino de Dios. En lugar de buscar al Señor en oración, ese problema, esa dificultad, le saca del camino de la Biblia, del camino de la palabra, del camino de Dios. Muchos, en lugar de recurrir a la oración, muchos pierden la brújula. Se sienten desorientados, perdieron la brújula de la palabra, pierden la brújula de la palabra de Dios, porque se les olvidó, porque no tienen el hábito, porque no son personas de oración. Si se levanta ya tardecito y anda a la carrera, empiece a levantarse unos 15, 20, media hora antes. No se acueste sin orar. Si usted se duerme a las 11 de la noche, a las 10 empiece a orar, ore por usted, ore por su familia, ore por su trabajo, ore por su negocio, ore al Señor. Si no, cuando venga la crisis lo va a devastar. El problema lo va a devastar. Ore por los hijos, ore por sus hijos, ore por los nietos, los que ya no tienen hijos, que ya crecieron, ore por los nietos, ¿verdad? Por esas nuevas generaciones. Que Dios tenga misericordia, que Dios los encauce, que Dios los alcance, que ellos sean salvos. Cuánta idea, cuánta filosofía, cuántas cosas los están apartando del Señor. Entonces, si nosotros no somos personas de oración de todos los días, cuando la crisis venga, le va a hundir. Así que empiece a ser una persona de oración. Vino Amalek y peleó
contra Israel. Versículo 9. Moisés le dijo a Josué: escoge varones, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y tendré la vara de Dios en mi mano. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, hermanas, es que los amalecitas fue la primera tribu que se opuso y que atacó y que trató de destruir al pueblo de Israel cuando ellos estaban saliendo de Egipto. Los amalecitas, los descendientes de Amalec, fue la primer tribu que se opone y que ataca y que le hace la vida difícil al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Los amalecitas fueron una tribu nómada. Los amalecitas eran personas salvajes, malas. Los amalecitas eran sanguinarios, eran crueles, eran despiadados y no quieren al pueblo de Israel y quieren destruir al pueblo de Israel. ¿Se imagina? Y de la nada aparecen después que el pueblo había estado sin agua, en el calor, sufriendo, sentían que se morían. No había agua para beber, no había agua para lavar la ropa, no había agua para cocinar, no había agua para bañarse. Dios les da el agua. Entonces, dice, aparece Amalec. Otro problema. Eran sanguinarios. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Fueron descendientes de Esaú. O sea, eran primos de los judíos. ¿Sí? Fueron primos, los amalecitas eran primos de los judíos. O sea, que los amalecitas tenían el conocimiento de que Israel iba a atravesar el desierto. Los amalecitas sabían que Israel iba a atravesar el desierto, que Israel era el pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabían? Porque Dios se lo había dicho a Jacob, porque Dios le había revelado a Jacob las promesas de Dios. Amalec, los amalecitas sabían quién era el pueblo de Israel y que iban a ser dueños de una tierra. Y cuando ven que empiezan a caminar, los atacan. Esaú fue hijo de Jacob y se había transmitido la promesa, ¿verdad?, de Dios de generación en generación, de boca a boca. Y el problema es que los amalecitas no creyeron las promesas de Dios, no creyeron las promesas del Señor. Ellos se aislaron y entonces se hicieron salvajes. Eso pasa cuando una persona se aísla de Dios, cuando una persona se separa de Dios. Las personas, mire, como los amalecitas, se hicieron salvajes y entonces se lanzaron despiadadamente en contra de los judíos, en contra del pueblo de Israel. Se van despiadadamente en contra de ellos. Ahora, Dios había ordenado exterminar. Dios había ordenado exterminar a Amalec
Deuteronomio 25:19, mire lo que dice. Dios le dijo al pueblo: cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, allá en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para poseerla. Fíjese la advertencia de Dios, fíjese el mandato de Dios. Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor de ti que vas a encontrar allá en la tierra que Jehová tu Dios te va a dar por heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Eso le dijo Dios: borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. Radical la orden, clara la orden, estricta la orden de Dios. Y Dios todavía les dice que no se te olvide, que no se te olvide. Como cuando usted le dice al hijo, ¿verdad? No se te olvide hacer la tarea. ¿Y qué sucede? No la hace, ¿verdad? ¿Eh? Y vea, esa era la orden de Dios. Y más tarde, Dios le ordenó al rey Saúl que destruyera a Amalec. ¿Qué hizo Saúl? Lo perdonó. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 2. Es el capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Por razones de tiempo no lo vamos a ver aquí, pero llévese la información para que en casa usted pueda ampliar este estudio, para que usted pueda, cuando lleguemos a quién representa Amalec, a quién representaba, quién es Amalec ahora y cómo nos afecta a nosotros ahora, usted pueda leer todo este capítulo. Mire lo que sucede. Dios le ordenó al rey Saúl, el primer rey de Israel, que destruyera al rey de Amalec y que destruyera a los amalecitas. Pero ¿qué hace Saúl? Les perdonó, lo perdonó. Y eso le costó a Saúl, le costó el ser el rey, le costó el trono, le costó el gobierno. Primera Samuel 15, del 2 al 9. Así dice Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando salían de Egipto. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Cuando el pueblo estaba saliendo, Amalec los fastidió y los quiso destruir. Ve pues, le dice Dios a Saúl, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Mata vacas, bueyes, hombres, etcétera, etcétera. Entonces Saúl convocó al pueblo, les pasó revista, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los amalecitas para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia sobre los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas versículo 8,
tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espadas. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey, a lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales y de los engordados, etcétera, etcétera. Profeta Samuel no estaba por ahí. Regresa el profeta Samuel un día y le dice el profeta Samuel a Saúl: ¿hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? Sí, Señor. Tal como me dijiste, tal como Jehová dijo, así lo hice. Está mintiendo, porque aquí dice que perdonó la vida del rey y de repente, ¿verdad? Una oveja y dice Samuel: ¿y qué es eso que oigo? ¿Qué es eso que escucho? ¿Qué es eso? Y entonces, si usted sigue leyendo el capítulo 15, y como ya le dije, 16 y 17, dice: Saúl respondió a Samuel, versículo 20: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias de Amalec para ofrecer sacrificios a Jehová Dios. Para darlas de ofrenda, dice. Para darlas como primicias a Dios. Es que son unas ovejas muy finas. Es un ganado muy bueno, caro. ¿Cómo lo vamos a destruir? Razonamiento humano, ¿verdad? Y desobediencia, ¿verdad? Entonces le dice Samuel a Saúl en el versículo 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que me obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas el rey de Israel. Y así pasó. Si usted sigue leyendo el resto de la historia. David fue más tarde el que acabó con Amalec, porque Dios volvió a ver otro problema y Dios le dijo: destruye Amalec. David lo hizo. Hermanos, entonces, después de estos antecedentes acerca de quién es Amalec o quiénes fueron los amalecitas, tenemos nosotros que entender a quién tipificaban, a quién estaban señalando los amalecitas, porque todo el Antiguo Testamento eran símbolos, o era una representación de lo que íbamos a tener en el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros que a los amalecitas, pues que ellos atacaron al pueblo de Israel cuerpo a cuerpo, queriéndoles matar, queriéndoles quitar lo que tenían, queriéndoles despojarlos de sus posesiones. Pero en el Nuevo Testamento cambia totalmente, ¿verdad?, el panorama. Y por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12, nos dice el Espíritu Santo: no tenemos lucha contra sangre y carne,
Ya no es contra sangre y carne, ya no es cuerpo a cuerpo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya no es el hermano, ¿verdad?, que le hizo mala cara. Cristo le dijo a Pedro, ¿verdad?, cuando Pedro parecía que muy amoroso, muy interesado, muy preocupado en Jesús, cuando el Señor dice, pues tengo que ir a Jerusalén, ahí me espera la crucifixión, y Pedro parecía interesado, y el Señor, que discernía, le dice, apártese de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Se acuerda? Ya no era el hermano Pedro, ya no era el discípulo, Satanás allá atrás. Así que no es el hermano que no le habló, no es el hermano que le hizo mala cara, no es el hermano que habló sin pensar y dijo algo indebido, ¿verdad? Atrás está Satanás, ¿verdad? Entonces los amalecitas representan, de acuerdo a la mayoría de los estudiosos y de acuerdo a la mayoría de los teólogos, los amalecitas o Amalek representa, óiganlo bien, representa, tipifica a nuestra carne, a nuestra naturaleza humana, a nuestra carne, a nuestra naturaleza humana. ¿Y qué enseña esto, verdad? Enseña que el más grande enemigo, el principal enemigo que tenemos como cristianos, que tengo yo y que tiene usted, es la carne, es la naturaleza humana, es las pasiones, esa lujuria, ese deseo de vengarse. Y el hermano sabe que hay que perdonar, pero me robó, ¿cómo? Y quiere vengarse. Eso es de la carne, eso es la parte humana. Y si no las conquisto, ¿verdad?, en el nombre del Señor, no voy a poder conquistar nada más, nada más. La carne, la naturaleza humana es el más grande enemigo que tenemos. Y está dentro de usted, está dentro de mí. Y ese enemigo que está dentro de nosotros, esas pasiones, esa amargura, ese resentimiento, esa envidia, esa avaricia, ese deseo, ¿verdad?, que usted quisiera decirle o hacerle. Y si no conquistamos, si no conquista esas pasiones, no va a poder conquistar nada más. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, y mire, esto lo va a encontrar usted en la Biblia, toda la Biblia. En Filipenses capítulo 3 dice 3, nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Los que ¿qué? En espíritu, no en la carne, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, no en la carne, en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza ¿en qué? No teniendo confianza ¿en quién? La carne, la sabiduría humana, en mis planes, mi estrategia, en mi conocimiento, lo que yo
Está hablando, Filipenses 3:13 está hablando de esa naturaleza caída. Aun cuando ya somos cristianos, creyentes en Jesucristo, pero esa naturaleza está dentro de nosotros. Por eso Dios nos ha dado su poder. Por eso Dios nos ha dado su poder y recursos como la oración, como la palabra, para vencer la naturaleza humana. Y vamos a ver, bueno, son 3, pero les voy a dar 1 por la hora para que no se cansen. Son 3. Vamos a ver 3 cosas importantes en este ataque de los amalecitas contra Israel. Pero esta mañana vamos a ver 1 nada más, porque ya los veo un poquito cansaditos, ¿verdad? Muy bien, 1 nada más. Mire, vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 25 y vamos a ver. Deuteronomio 25 está retomando lo que dice Éxodo 17. Deuteronomio es una repetición más detallada de lo que pasa en los libros anteriores. Entonces, en Deuteronomio 25, a partir del 17, le dice Dios: acuérdate al pueblo de Israel, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, que no se te olvide. Acuérdate, cuando salías de Egipto, el pueblo sale de Egipto y Amalec los quiere destruir, no van a llegar. De cómo te salió al encuentro en el camino. Mira el 18. Y te desbarató la retaguardia a todos los débiles que iban de detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, cuando tú estabas trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, etcétera, etcétera, acabas con él, le dice Dios. Número 1, vea usted que este ataque de los amalecitas, número 1, fue un ataque cruel y fue un ataque salvaje. Fue un ataque cruel y salvaje. Cruel y salvaje. Versículo 18. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, atacó? ¿Por dónde? La retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? Los que iban hasta atrás. Eran miles, millones de gente caminando. Los que iban atrás. ¿Quiénes iban atrás? Los débiles, los ancianos, las ancianas, los enfermos. Miren, fue un ataque cruel, salvaje y despiadado. ¿Cómo que atacar a los débiles? Los ancianos, las ancianas, los enfermos, los indefensos. ¿Se da cuenta? Un ataque cruel y despiadado. Los débiles. Ahora, dijimos que Amalec tipifica, apunta a la carne, a la naturaleza humana. Eso dijimos, ¿verdad? Dice aquí que atacó a los débiles. Hermano, la carne es débil, muy débil. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana es muy débil, muy débil. Y la Biblia lo afirma, la Biblia nos lo recuerda, la Biblia lo enseña para que usted y yo no se nos olvide.
Dice Marcos 14:38. Marcos 14:38. Dice: velad y orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu verdaderamente está dispuesto, pero la carne, ¿qué? La carne, ¿qué? Débil. Ya queremos irnos. La carne es débil, ya queremos irnos. Ya nos dio sueño, ya queremos irnos. La carne es débil, muy débil. La carne es débil. Por eso el Señor dice: velad y orad. Y la oración siempre está ligada con velar. Y ese va a ser el segundo o tercer mensaje de esta pequeña serie que voy a compartir con ustedes: qué es velar y qué es orar. Y si no somos gente de oración, nos van a sacar del camino, nos van a apartar de la fe, nos va a zarandear Satanás, como le dijo Cristo a sus discípulos: como se zarandea el trigo, así los quiere zarandear Satanás. Pero yo he orado, dijo el Señor. Sin embargo, mire cómo zarandeó al hermano Pedro, a San Pedro. Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice Pablo, enseñanza que le da a la iglesia de Colosa y a nosotros: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales viene, dice, la ira de Dios. Y aquí está Pablo aconsejando, instruyendo a estos hermanos de Colosas. Y vea usted que Dios le dijo a Israel lo que tenía que hacer con Amalec: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea, destruyanlos. ¿Qué nos enseña Dios? Si Amalec representa la carne, lo mismo nos enseña Dios: no hagas negocios con Amalec, no hagas alianzas con Amalec, no juegues con Amalec. O sea, no juegues con tu carne, no juegues con el pecado. Etcétera, etcétera. No veas a una señora que no sea tu esposa más de 2 veces. ¿Por qué? La carne es débil, dice la Biblia. Miren, yo desde que empecé la consejería, mi ministerio, yo no daba consejería a mujeres solas si no estaba mi esposa. Quiero hablar con usted, pastor. Sí, pero tiene que estar mi esposa. O le decía yo: mire, a las damas mi esposa las ministra, mi esposa les da consejo, mi esposa ora con ellas. No haga nada en la carne. Terminamos con Romanos y un pasaje de Corintios. Romanos capítulo 8, para terminar. Dice, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿A la carne
o al Espíritu Santo? ¿A Dios o a mi carne? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un pero: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne, la gente que vive en la carne, que vive en su naturaleza humana, dice, piensan en las cosas de la carne. Tiene un problema, se pone a pensar, ¿cómo voy a resolver este problema? Pues voy a ver a mi compadre. Pues voy a recurrir allá. Pues en lugar de caer de rodillas y decir, Señor, dame sabiduría, ayúdame con esto, sácame de esto, recurrir al Señor, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, vida y paz. Vida y paz. Vale la pena, hermanos. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Amalek, enemigo de Dios, de generación en generación. Al final del versículo 25 del capítulo 19 de Deuteronomio. Vea lo que está diciendo. Porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivimos según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Amén. El otro pasaje, Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 14. Primera de Corintios 6, 14 al 16. Dice aquí, no sabéis que vuestros cuerpos, dice, son templos del Espíritu. No sabéis que que vuestro cuerpo son miembros de Cristo. ¿No lo sabéis? El 19 vuelve a decir, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y antes, fíjese que está diciendo, dice, no os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una sociedad de negocios, un novio no cristiano, una novia no cristiana. ¿Qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? Ahí está el pasaje, hermanos. Ahí está el pasaje. Entonces, ¿se entendió la lección que nos da el Señor? ¿Sí? Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Padre, tu palabra dice
que tú eres espíritu y que los que te adoran deben de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos por esta enseñanza que esta mañana nos has dado. Ayúdanos, Padre, a vencer nuestra naturaleza humana. Ayúdanos a vivir siendo guiados, no por la carne, porque Romanos, Corintios, Pablo son claros. Gracias porque tú nos quieres ayudar. Gracias porque podemos con tu bendición y con tu ayuda. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Confirma la palabra en nuestra vida, permite que lleve fruto para nuestro bien, para nuestra vida eterna. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.